Hoy en este tutorial te enseñaré a tejer paso a paso y desde cero este vestido inspirado en modelos de crochet vintage de los años 60. Les doy la bienvenida, ¿cómo están? Hoy por fin les he terminado el tutorial de este vestido que se los debía a mis seguidoras más antiguas desde el año pasado, inspirado en unos vestidos de crochet vintage de los años 60, con este corte de silueta A, que eran muy populares en esta época, también llamados baby doll, y que fueron tan populares casi como el crochet en esta época, que en el crochet en los 60 y en los 70 fue un boom. Les dejo en la descripción del video unos 2 videos que hice sobre la moda en los años 60, con un contexto histórico que es interesante de ver para ver qué pasaba en esa época que hacía que la gente se vistiera de una manera y no de otra. Y también un pequeño video más corto sobre el boom del crochet en los 60 y en los 70 para el que lo quiera ver. Bueno, no me voy a explayar demasiado, simplemente les voy a contar que este fue el vestido en el que yo me inspiré. Me gustaba mucho la idea esta de los lazos para atar, que lo convierte en un vestido súper versátil, porque puede ser un vestido tanto playero o para la piscina, como para usar en entretiempo arriba de otras prendas. Me pareció fantástica la idea, me pareció que era buena idea replicar. Y empecé a buscar y empecé a encontrar un montón de diseños de vestidos de crochet de esa época, porque como les dije, era un boom y además este modelo de vestido estaba por todos lados. Así que fue, digamos, lo que hice una reinterpretación. En este vestido no me gustaban mucho las piñas estas inconclusas que tenía abajo, así que el bajo lo dejé recto, pero sí me gustó el calado, el corte y que tuviera los lacitos para atar, que le daba un toque también un poco playero. Vamos a ponernos manos a la obra. Bienvenidas a mi mesa de trabajo. Les voy a mostrar el material que voy a usar para este vestido. ¿Sí? Es un hilo de acrílico. ¿Sí? Tiene en este caso tiene como si fuera un cordoncito. Vamos a usar este hilo que es finito y vamos a usar una aguja que yo uso siempre, la 2 milímetros. ¿Sí? Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomarnos la medida de los hombros. Sí, porque, a ver, tengo un dibujo aquí, a ver si nos ayuda a entender mejor. Este vestido es una silueta A, que quiere decir que no va pegado al cuerpo, sino que cae con una forma A, abierto, y nos favorece porque no marca la silueta. Este modelo fue muy utilizado, es muy icónico de los años 60, el vestido baby doll, y lo vamos a ver mucho en las siluetas vintage, pero perfectamente lo podemos usar ahora porque también incluso para verano se usa mucho. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar esta medida nuestra, ¿sí? De aquí, porque lo vamos a hacer de arriba hacia abajo. Y vamos a empezar por donde tenemos unos huesitos que sobresalen. A veces algunos los tenemos más puntudos, más sobresalientes. Y otra gente lo tiene un poquito más que hay que buscarlo. Se lo buscan. Es el huesito del hombro, no la clavícula esta que va aquí, sino el huesito del hombro arriba. Y vamos a hacer una tira de puntos, una cadena de base, que nos llegue a cada uno de esos extremos, porque de ahí vamos a bajar, ¿sí? Yo hice mi cadena de puntos, ¿sí? En este caso yo usé 42 y vamos a hacer este patrón. Vamos a levantar 2 cadenas, 3, vamos a hacer unas V's, ¿sí? V, cadena, vareta, separo con una cadena, dejo 3 lugares y en el cuarto vuelvo a picar una vareta, una cadena, una vareta, una cadena de separación, 1, 2, 3 cadenas de separación aquí abajo y voy haciendo mis V's, ¿sí? Sobre estas V's voy a montar el punto, ¿sí? Voy a acabar toda la primera fila y ahora les muestro cómo hacemos la segunda y cómo avanzamos. Bien, yo ya tengo mi primera fila hecha, ¿sí? Voy a terminar con una vareta, una cadena, una vareta, ¿sí? Para terminar como hacemos las muestras, que las cerramos rectas, ¿sí? Me queda esto de esta manera, ¿ven? Y ahora lo que voy a hacer es hacer un pequeño aumento. Aquí voy a subir 2 cadenas, voy a levantar 2 cadenas simulando una vareta, voy a hacer una cadena más, pero en esta segunda fila en la V, en vez de hacer una vareta, una cadena, una vareta, voy a hacer 2 varetas, una cadena, 2 varetas, porque ya voy a ir montando mi punto. Una cadena de separación,
2 varetas, una cadena, 2 varetas más, una cadena y así, ¿sí? Este es el punto que vamos a utilizar. Vamos a tejer unas cuantas vueltas más, ¿sí? Que me tiene que quedar un rectángulo que va a ser la parte del pecho, ¿sí? No se lo hagan demasiado grande, que no caiga por fuera, porque luego en la parte de la sisa molesta para mover el brazo, ¿sí? Tienen que hacerlo a la altura del huesito. Luego vamos a ir aumentando y vamos a agrandar un poquito aquí a la parte del pecho y luego vamos a seguir abriendo en A el modelo. Les voy a mostrar un paso más avanzado. Bien, yo ya tengo un paso más avanzado, ¿sí? Lo que hice fue hacer una repetición. Les voy a dejar la imagen de referencia para que vean a qué altura, hasta qué altura tienen que tejer en rectangular, digamos en cuadrado, ¿sí? En mi caso son más o menos, como ven aquí, unos 14 centímetros, 15 centímetros. Yo hice 14 vueltas de esta vareta doble, o sea, 2 varetas, una cadena, 2 varetas, contando la fila inicial son 15 vueltas, ¿sí? Tengo que llegar a la parte, como les decía, la parte más sobresaliente del pecho. Esto cada una se lo va a medir de acuerdo a la talla que quiera hacer porque cada cuerpo es diferente. Yo incluso lo muestro en el maniquí, pero yo, por ejemplo, tengo muy poco pecho, entonces a mí no me afecta si hago un poco más corto o un poco más largo, pero la gente que tiene más busto tiene que ajustarlo a su propio cuerpo, ¿sí? Una vez que llegamos a esa altura, ¿sí? Lo que vamos a hacer es hacer un aumento sutil manteniendo el mismo tipo de punto. Entonces vamos a levantar 3 cadenas y ahora en vez de hacer 2 varetas, una cadena, vamos a hacer 3 varetas, ¿sí? Una cadena y 3 varetas. Y mi motivo ahora va a aumentar y va a tener 3 varetas. Una cadena de separación aquí entre uno y otro, ¿sí? Y voy a seguir con esto. Todo el vestido lo voy a tejer con este punto, ¿sí? Con el mismo punto, pero agregando 3 varetas en lugar de 2, ¿sí? Voy a seguir haciendo esta vuelta y lo voy a hacer, en mi caso, por 3 vueltas más. Lo voy a hacer un poquito más largo, voy a aumentar 3 vueltas más. ¿Por qué? Porque ahora, cuando yo hago esto de 3, se me va a empezar a aumentar aquí, ¿sí? Porque yo ya estoy llegando a la parte de la sisa, la parte de la axila, y tengo que poder unir con la parte de atrás, ¿sí? Vamos a hacer 3 vueltas más de este y ahora les muestro cómo seguimos. Bien, una vez que tenemos nuestro frente, ¿sí? Con la medida que llega hasta la parte más sobresaliente del pecho y tejimos 3 vueltas, que en este caso lo voy a medir, son más o menos, en mi caso, unos 3 centímetros y medio, ¿sí? Para empezar a dar la forma a el pecho y la abertura de la sisa, ¿sí? Voy a tejer otra pieza exactamente igual, ¿sí? Porque el frente y la espalda son exactamente iguales, ¿sí? Bien, una vez que tengo esto, lo que voy a hacer, atención aquí porque esta parte es decisiva, yo necesito, ¿se acuerdan que teníamos que medir la parte del pecho, no? Yo necesito que mi pecho me llegue en este caso a 40 centímetros porque es el ancho de mi pecho. Cada uno lo va a hacer al ancho de su pecho. Entonces vamos a tener que agregar, ¿sí? Unas cadenas hacia el costado para unir las dos partes, el delantero y la espalda, y poder hacer la parte de la sisa sobre la que va a seguir nuestra forma en A, ¿sí? Yo en este caso lo que voy a hacer es 10 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el equivalente mío para 2 motivos, que es lo que necesito agregar aquí al costado. Y lo que voy a hacer es, en esta vuelta de aquí, voy a unir con un punto deslizado, ¿sí? Voy a unir y voy a hacer un nudito, entonces hago 2, y voy a dejar este cabo largo para que luego lo pueda perder, ¿sí? Yo ya tengo unida acá mi parte, mi sisa, ¿de acuerdo? Y ahora, del otro lado, que yo no había cortado porque tejí con 2, cada parte la tejí con un ovillo, porque como voy a necesitar varios ovillos para el vestido,
puedo utilizar 2 ovillos diferentes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vengo aquí a la vareta esta que tengo aquí y voy a cerrar con un punto deslizado, pero a partir de aquí yo voy a levantar, ¿sí? Y voy a hacer mi vuelta. En este caso, como tengo aquí el motivo que se me termina, lo que voy a hacer es, voy a deslizar, ¿sí? Deslizo, deslizo, deslizo hasta llegar al centro y aquí voy a levantar, ¿sí? Voy a seguir haciendo estos grupos de 3 varetas, una cadena y 3 varetas en todo el resto del vestido. Bueno, vamos a aumentar un poquito más en una parte, pero vamos a seguir haciendo por unas cuantas vueltas más hacia abajo, ¿sí? Yo sigo con el motivo, ¿ven? Y yo ya tengo unida la espalda, el delantero, y ahora empiezo a tejer en forma de cilindro, ¿sí? Empiezo a tejer las vueltas cerradas, ¿sí? Cuando llegue aquí, vuelvo a unir. ¿Qué va a pasar? Aquí en esta parte, les recomiendo que se lo midan, se lo pongan, ¿sí? En la parte del pecho y se lo midan para ver si esto les queda bien. No les tiene que quedar justo, ni muy apretado ni muy flojo. Si les queda muy flojo, quiten puntos de aquí, ¿sí? Bueno, entonces ahora yo voy a tejer un poquito más y vamos a ver el punto avanzado, ¿sí? Entonces ahora llegamos a la parte del vestido que empieza a hacer esta forma, ¿sí? El pecho sería nuestra parte que queda, digamos, apretada, pero a partir de ahí, que es donde calza, empieza a caer en forma de A, ni con mucho vuelo, ni con poco, porque si no nos va a quedar un tubo, ¿sí? Pero ahora mismo, como hemos agrandado aquí, y no vamos a marcar la cintura del vestido, vamos con la altura, el ancho del pecho hacia afuera, ¿sí? Vamos a tejer, vamos a pasar la parte de la cintura y cuando lleguemos a la cadera vamos a aumentar, pero vamos a aumentar cadenas de separación, ¿sí? Entonces esto también se nos va a hacer un poquito más grande en la parte de la cadera y va a quedar perfecta nuestra forma A. Bien, yo he avanzado aquí bastante, ¿sí? He hecho unas 21 vueltas, que para mí son unos más o menos 25 centímetros, ¿sí? He llegado hasta pasado el ombligo, ¿de acuerdo? Y he tenido un accidente en el dedo, pero bueno, está todo bien, puedo seguir tejiendo, ¿sí? Una vez que tenemos más o menos avanzada hasta esta parte el vestido, que ya acabamos con el top, tenemos que seguir haciendo la falda. Recuerden que tenemos esta silueta, que es una silueta A. Yo estoy más o menos aquí, ¿de acuerdo? A partir de aquí tenemos que hacer otro pequeño aumento porque la silueta justamente es no pegada y no marca las curvas. Entonces tenemos que hacer un pequeño aumento. Ahora les voy a mostrar cómo lo hacemos. Por cierto, quiero mostrarles cómo queda de prolijo la unión de las vueltas, que es esta. O sea, prácticamente ni se ve. Y lo que hacemos es puntos deslizados hasta llegar al medio de mi grupo de varetas. Lo que voy a hacer es muy sencillo. Voy a seguir tejiendo el mismo patrón de puntos, 3 varetas, una cadena y 3 varetas, ¿sí? Esto sigue igual, pero aquí en vez de hacer una cadena de separación voy a hacer 2 y automáticamente se me va a abrir un poco y se me va a empezar a generar la parte de la falda del vestido, ¿sí? Voy a seguir así. Esto tengo que hacerlo cuando estoy terminando la parte de la cintura, de mi cintura, por eso cada una se lo tiene que medir a la altura que tenga, porque cada cuerpo es diferente. Cuando termina la parte de la cintura y vemos que se empieza a ensanchar para dar lugar a la cadera, antes de que se empiece a ensanchar, tenemos que empezar a aumentar. Porque si lo hacemos justo cuando se empieza a aumentar la parte del cuerpo, nos va a quedar arrapado, ¿sí? Se nos va a pegar al cuerpo y justamente el efecto de este vestido lineada es todo lo contrario, ¿sí? Así que hacemos 2 cadenas de separación y seguimos tejiendo normal, ¿sí? Vamos a mantener el mismo patrón de puntos, ¿ven? Esta sutil separación hace que se me agrande la parte de la falda del vestido. Tenemos que seguir así unas cuantas vueltas más. Ahora les voy a mostrar un paso más avanzado. Bueno, atención aquí porque casi lo tengo listo al vestido, ¿vale? Bien, les cuento. Aquí he hecho la marca, ¿sí? A partir de aquí empezamos a ampliar, ¿sí? Agrandar, aumentar 2 cadenas, ¿sí? En la separación
de los grupos de varetas, hice 3 vueltas con 2 cadenas, luego hice 3 cadenas de aumento y finalmente terminé el vestido con una separación de 4 cadenas y desde que empecé a aumentar, a agrandar en la parte de la cadera hice unas 25 vueltas. El largo va a ser a gusto. Yo me lo hice cortito porque yo soy bajita y me gustan los vestidos más bien cortos, pero puede ser mucho más largo. Esto más o menos, esto con 4 ovillos de 100 gramos les sale, o sea que con 400 gramos les sobra para una talla entre M y L, o sea que no hay problema, a mí me sobró casi un ovillo entero. Luego les dejo también en la descripción, no se preocupen, las cantidades y todo lo que tiene que ver con el material. Entonces, bueno, yo he marcado aquí, simplemente es continuar con el punto, pero aumentar en la parte de la cadera, ¿de acuerdo? Si les tiene que quedar, como les decía, en forma de A, ¿sí? Vamos a ver ahora, el bajo no le voy a hacer nada porque ya el punto tiene una pequeña ondulación que me gusta y queda bonito. Y ahora vamos a ver cómo terminamos las sisas, ¿sí? Y cómo hacemos los lacitos para atar. Bien, ahora prácticamente ya no nos queda nada, nos queda la terminación, ¿sí? Estas son las partes de arriba, así donde va el hombro. Lo que voy a hacer es una fila de medios puntos, ¿sí? Voy a empezar un tejido nuevo con una hebra nueva, hago un nudo, hago una cadena. Siempre me gusta hacer este nudito de atrás, ¿sí? Como si empezara una cadena también, pero lo suelto, así ya me queda este nudo y el tejido nuevo no se me sale. Y lo que voy a hacer es una fila de medios puntos en el borde de lo que es el cuello y las sisas, ¿sí? Todo alrededor, voy perdiendo algunos hilitos que tengo por ahí. Voy metiendo en el cuerpo de la vareta, ¿sí? Pero me va a quedar súper prolijo. Esta es la terminación del borde, ¿sí? Ahora lo voy a hacer por todo este borde de aquí, el cuello y la otra sisa, hasta llegar otra vez a donde empecé. Y ahora les muestro cómo vamos a poner los lacitos para atar. Bien, una vez que tenemos, miren qué prolijidad que queda los bordes con el medio punto. Es maravilloso. Bien, vamos a, ahora con una aguja más pequeña, siempre lo que hacemos es, pasamos la aguja por detrás de los puntos, ¿sí? Y tomamos la hebra que nos quede. Tenemos que perder todas las hebritas que nos queden sueltas. Cortamos el excedente y ya nos queda esto perdido. Vamos a los lacitos. Vamos a hacer una tira de cadenas del largo que queramos que sea la tira para atar. Yo en este caso le hice de 50 cadenitas. Y atención porque esto es muy, muy fácil. Vamos a, en las 4 puntas del hombro, digamos, en los 4 hombros, vamos a hacer una, ¿sí? Vamos a, tomamos la esquina, ¿sí? Metemos ahí en la esquina que nos quede bien tirante. Vamos a pasar con la cadenita, digamos, enhebrada y vamos a hacer un punto deslizado. Y ahora vamos a hacer puntos deslizados en toda la cadena, ¿sí? Al principio se gira la cadena, siempre da un poco de trabajo. Vamos a hacer puntos deslizados en toda la cadena y ya nos queda un cordoncito muy bonito para atar, ¿sí? Lo acomodamos bien para que esos puntos estirados se acomoden y lo vamos a hacer en las 4 esquinas. Gracias por llegar hasta acá, espero que les haya gustado, espero que lo pongan en práctica. Quiero que me muestren, les dejo también mi Instagram para que me sigan por ahí y ahí me pueden mostrar, que me encanta que me muestren las cosas que van haciendo con mis tutoriales, porque además cada una le pone su mano y su impronta, que me parece una cosa muy fantástica que tiene el crochet. Así que les dejo también si me quieren ir mostrando los resultados de los tutoriales que van haciendo conmigo. Y recuerden que en la descripción del video siempre les dejo más información adicional sobre materiales y algún dato extra que por ahí se me ha pasado grabando el video. Gracias por estar, gracias por ser esta comunidad tan linda que crece cada día. Nos vemos en otro tutorial. Hasta la próxima.